Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Seguramente habrá alguien de entre ustedes que esté escuchando este podcast que puede haberse detenido en un pequeño detalle del título y preguntarse, ¿pero por qué los tiempos de un análisis y no los tiempos del análisis? Y justamente de eso se trata la idea que hoy me gustaría compartir aquí sobre este asunto. No hay un esquema predeterminado en ningún aspecto que podamos plantearnos los analistas en cuanto a la temporalidad de un análisis. Con temporalidad me estoy refiriendo a algo así como una serie de fases preestablecidas que habría que transcurrir en toda consulta. No hay un universal posible, por eso siempre será preferible hablar de los tiempos de un análisis, de cada análisis, tanto las condiciones de inicio como de salida. Esta hipótesis que les propongo pensar como derivada de la lógica que desarrolla Jacques Lacan en su enseñanza, es opuesta a aquella otra muy instalada que plantea que efectivamente la temporalidad del análisis se desarrollaría según un movimiento vectorial hacia adelante, como la flecha del tiempo, progresando desde un momento inicial bien delimitado hasta un final que también se presentaría como un umbral perfectamente delineado. Es decir, efectivamente un esquematismo, algo del orden de lo universal. Todos los casos deberían transcurrir por idénticos momentos, los cuales en general se piensan en términos de entrevistas preliminares, en las que habría que intervenir para propiciar una implicación, la llamada responsabilidad subjetiva en la entrada en análisis, donde allí se podría incluso proponer el pase a diván, y luego un tiempo denominado medio juego, hasta arribar al final de la experiencia, que sería equivalente a la asunción de un deseo decidido, por decirlo en términos aforísticos. Para justificar esta secuencia estandarizada muchas veces se cita a Freud en el texto La iniciación del tratamiento, en el que el autor recurre a la metáfora del ajedrez diciendo que en el psicoanálisis, así como en el juego, solo se pueden estudiar las aperturas y los finales. Así entonces se pretende justificar que habría una forma esquemática de operar desde el inicio, pasando por el medio juego hasta arribar al final, pero sin embargo, el mismo autor se encarga de aclarar, acto seguido en el texto, que la extraordinaria diversidad de constelaciones psíquicas impide cualquier mecanización de la técnica, por lo que solo se pueden plantear normas generales de intervención, y más tarde, en el mismo texto, cuando se refiere específicamente a la temporalidad de los tratamientos, Freud hace referencia explícita a que cada analizante tendrá su propio paso, dice. Hoy entonces me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas y algunas ideas sobre los tiempos de un análisis, como para abrir un camino de investigación sobre un tema tan interesante y tan estrechamente vinculado con la práctica. La pregunta principal que surge es sostener una temporalidad para los análisis con un formato de lecho de Procusto, en el que todos los casos por igual e indefectiblemente tendrían que atravesar por los mismos eventos, es decir, una entrada en análisis vinculada al pase a diván, para posteriormente llegar a un final que se plantea como una especie de depuración de la división subjetiva. ¿No resulta contradictorio con la axiomática medular del psicoanálisis, al menos el psicoanálisis lacaniano, que se diferencia de las demás prácticas por abordar el sufrimiento de manera particular? Esta idea de una temporalidad lineal que transcurriría como un vector hacia adelante, ¿no se opone a los tiempos lógicos inherentes al concepto de sujeto como efecto del significante, tal como lo desarrolló Jacques Lacan? Según mi lectura, el gran inconveniente que veo en la hipótesis de una entrada y un fin de análisis estandarizados es que no permite alojar lo particular, es decir, si por ejemplo, para todo caso de la demanda, el analista debería intervenir para propiciar la responsabilidad subjetiva, no habría forma de operar. Y esto se acentúa más cuando se pretenden definir los criterios de fin de análisis.
Pensemos, por ejemplo, en algunas situaciones clínicas. Alguien consulta por problemas con el deseo, en la posesión de no sé qué quiero, no sé si separarme o no, no sé si estudiar o trabajar, etc. ¿Cómo se aplicaría allí la receta de la responsabilidad subjetiva? O cuando la consulta se produce luego de un ataque de pánico, o fobias diversas, o trastornos alimentarios. ¿De qué modo el analista podría intervenir para situar el famoso ¿qué lugar ocupas tú en aquello de lo que te quejas? Por supuesto que hay una necesidad en la formación de los psicoanalistas de poder situar una lógica de intervención para abordar los casos que recibe. Pero justamente se ha ido sustituyendo una lógica posible derivada de la teoría que pueda alojar los casos particulares por una receta convertida en esquematismo técnico, como lo es esa supuesta secuencia de entrada y de fin de análisis. En ese esquematismo se presupone que el análisis consistiría en una progresión subjetiva que tendría que producirse a partir de las entrevistas preliminares. Si bien esto es algo a lo que Lacan aludió en algunas oportunidades, por ejemplo, en el seminario 19 diciendo que no hay entrada en análisis sin entrevistas preliminares, me da la impresión que el problema que se instaló para nuestra formación tiene que ver con la idealización de esta idea de entrada en análisis, muy asociada al mismo tiempo con el pase a diván. Alrededor de este tema ha circulado toda una mitología idealizante y superyoica que es nociva para el posicionamiento del analista en la práctica. Hoy no voy a extenderme mucho sobre este asunto en particular. Acá en el canal hay otros podcasts sobre el tema si a alguien le interesa, pero lo que quiero remarcar acá es que si uno lee a Lacan sin recortar frases aforísticas, podrá advertir que en esta cita del seminario 19, con entrada en análisis, Lacan se refiere a la instalación del discurso analítico, de ningún modo a la responsabilidad subjetiva, ni al qué lugar ocupas tú, etc. Lo que el autor está tratando de transmitir es que por supuesto que por el hecho de hablar con alguien, no hay una puesta en acto automática de un análisis. Pero eso no significa que tengan que suceder cosas extraordinarias como rayos o truenos surcando el consultorio, destellos de lapsus, o actos fallidos o sueños transferenciales, para que se produzca la famosa entrada en análisis en términos del discurso analítico. Creer en esta versión idealizada produce generalmente una inhibición o una rigidez en la posición del analista que esteriliza la práctica. Y algo similar sucede con respecto al final de análisis. Con toda la parsimonia que se ha ido generando en las instituciones psicoanalíticas alrededor del famoso tema del pase, ya convertido en un rito religioso de demostración de milagros, en el que se contratan teatros para escuchar bajo una luz tenue los testimonios de atravesamientos de fantasmas relatados en tercera persona, en fin, toda esa puesta en escena tan idealizada como sucede en la posesión neurótica, sumado a esa discursiva que circula alrededor de lo que debería ocurrir al final de un análisis para todos los casos, porque si eso no ocurre, se afirma que faltó análisis, por ejemplo, cosas tales como de la obsesión a la masculinidad o de la histeria a la feminidad, el deseo decidido, la identificación al síntoma, todo esto como si fueran criterios de fin de análisis. Toda esta discursiva conduce al psicoanálisis al mismo punto al que lo habían llevado los posfreudianos y del que Lacan quiso sacarlo. Por eso lo que hoy me gustaría compartir con ustedes es la idea de que toda esta secuencia temporal, todas estas ideas aforísticas estandarizadas, no es lo que se desprende de la lógica de los textos lacanianos. ¿Cómo podría concebirse entonces algo del orden de una temporalidad que no quede reducida a una receta? Pues bien, en primer lugar,
y debido a la estructura del sujeto que aborda el psicoanálisis, un analista no puede esperar ni operar en función de que el análisis se desarrolle según una línea de tiempo lineal y cronológica. Si se afirma que el sujeto no es una entidad, no es un individuo, si no coincide con la persona, sino que es lo que un significante representa para otro, y el significante se desarrolla en el tiempo según una estructura de bucle, en el que el segundo permite situar al primero por retroacción, entonces la temporalidad de un análisis no podría concebirse como un vector lineal, progresivo y cronológico, sino más bien como un bucle, o mejor dicho, una serie de bucles que dan lugar al tiempo lógico constituido por tres momentos: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Esto quiere decir que cualquier evento o cualquier elemento que se recorte en un análisis, el motivo de consulta, un sueño, un acto fallido, un olvido, un dicho, etc., no significará nada en sí mismo, sino en el marco de una textualidad, es decir, en una trama que presenta una estructura de bucle. Si a lo que alguien dice al inicio en un análisis, por ejemplo el motivo de consulta, se le aplica el formato estándar de la responsabilidad, es decir, la hipótesis de que en toda queja hay goce como búsqueda paradojal del sufrimiento, se estaría tratando ese elemento como un signo, al que se le estaría dando un sentido desde afuera. Usted goza del sufrimiento, se tiene que hacer cargo. Si por el contrario a ese mismo elemento se le da el estatuto de significante, es decir, que en cuanto tal no significa nada y requiere del desarrollo de una trama, la posición analítica consistirá en suspender todo juicio para atenerse a las articulaciones del relato, articulaciones que no serán producto de una inspiración del analista o de la asociación libre y espontánea de quien consulta, sino de una maniobra de lectura que apunte a establecer la escena que se repite en la relación sujeto-otro. Leer y establecer cuál es la posición subjetiva que se repite en las escenas que alguien relata requiere de un tiempo lineal, por supuesto, pero en el que la operatoria analítica producirá efectos de bucle, de resignificación. Esto quiere decir, por ejemplo, que el motivo de consulta podrá quedar resignificado desde un segundo momento en el que, no desde afuera, no desde un sentido incrustado por el psicoanalista, usted goza, hágase responsable, etc., sino desde la trama discursiva misma y sus repeticiones. Primera cuestión entonces: si partimos de concebir al sujeto como efecto del significante, no hay la posibilidad de plantear para un análisis la dimensión de un tiempo lineal, progresivo y cronológico, sino más bien en términos de un tiempo circular, representado como un bucle o por una serie de bucles que se articulan unos con otros. Cuando alguien dice, el analista o el analizante indistintamente, este análisis está estancado, ¿no puede ser pensado acaso como un momento en el que no está siendo posible establecer articulaciones que resignifiquen los elementos? Es decir, no es que no se esté produciendo un avance lineal hacia adelante, sino que no se está pudiendo conectar elementos significantes en términos de repetición en la trama discursiva constituida por todo lo dicho entre analista y analizante desde el inicio de la consulta. En este sentido es que la posición inicial del analista convendría que sea de apertura al despliegue de un texto para situar las repeticiones, más que la de buscar responsabilizar o esperar a que se produzcan formaciones del inconsciente. Otro aspecto estructural que impide pensar el análisis como un proceso lineal, en el que primero ocurre esto y luego aquello, es el hecho de que el significante requiere de la lógica de al menos dos cadenas. Es decir,
no solamente al menos dos significantes, S1 y S2, que se vinculan, como decíamos, de forma circular, sino otra cadena de S1 y S2 en la vertical, con la que al mismo tiempo se articula la primera. Para decirlo del modo más breve posible, es la estructura misma del lenguaje que presenta dos ejes, el sintagmático y el paradigmático, el horizontal y el vertical, correspondientes a la metonimia o articulación y a la metáfora o a la sustitución, lo que promueve que la temporalidad de un análisis tenga que ser pensada más que como un vector, como un pentagrama de varias líneas, dirá Lacan. Esta es justamente la lógica a la que hace referencia Lacan cuando sostiene en el Seminario 19 que no hay entrada en análisis sin entrevistas preliminares. No se trata de la búsqueda de la responsabilidad subjetiva ni de la aparición de formaciones del inconsciente para pasar al analizante y al diván, sino de la puesta en acto de una posición de lectura. Es decir, la puesta en acto de la hipótesis de la otra cadena respecto de la cadena del decir. ¿Cuándo hay entrada en el discurso analítico? Cuando cualquier elemento comienza a poder significar otra cosa. Cuando se producen una serie de movimientos imposibles de ser estandarizados desde el inicio porque en cada caso de la demanda será diferente, movimientos que promueven un posicionamiento de lectura, es decir, de poder considerar que lo dicho, lo no dicho, lo que sucede o lo que no sucede, se articulan con otra cosa. Esto que me pasa, esto que no puedo dejar de hacer, este ataque de pánico, esta fobia, no significan algo en sí mismo, sino que quieren decir algo, otra cosa que me atañe. Y si me atañe, tiene que ver con mi historia y la discursiva de los otros, que comienza a funcionar como una trama, como un entramado. Hay un saber no sabido que se pone a funcionar como otra cadena supuesta. Esto es algo a producirse, otro nombre de lo que Lacan designa como sujeto supuesto saber, que, como se ve, no es la atribución del saber a un psicoanalista. No coincide necesariamente con esto, sino con la hipótesis de que todo lo dicho se vincula con otra cosa, es decir, con la ruptura del sentido congelado con el que alguien llega al encuentro con un analista. Por último, pero no menos importante, otra de las ideas que me gustaría compartir con ustedes y que según mi impresión se desprende de los textos lacanianos pero no ha estado acentuada, es la importancia de leer por parte del analista al recibir un pedido de análisis las coordenadas temporales subjetivas de quien consulta. En la medida en que no podemos concebir el análisis como la aplicación de una receta estandarizada, va a ser crucial sopesar el tiempo subjetivo, es decir, las condiciones iniciales en las que se produce el pedido de análisis, si es la primera vez que alguien consulta, o si viene de un análisis anterior, o si la consulta le fue sugerida o fue de motu propio, en qué coyuntura personal consulta, en medio de un duelo, en medio de una crisis de angustia, o antes de tomar una decisión importante, en medio de una crisis de pareja o laboral, en qué posición subjetiva se encuentra respecto del sufrimiento que padece, qué teorías presenta sobre las causas, porque todo esto va a configurar un escenario particular que convendría que el analista considere para su intervención. Por ejemplo, para situarse en una posición de acompañamiento inicial, lo que Lacan en el Seminario 10 designó como la necesidad de alojamiento de ciertas presentaciones. Por lo tanto, entonces, lejos de poder pensar el dispositivo analítico en función de un universal que habría que aplicar a todos los casos según una secuencia temporal lineal,
La estructura significante del sujeto del que se trata conduce al psicoanalista a situarse en función de una lógica que contemple lo particular. Y esto está dado por la apertura al necesario despliegue de un texto que se desenvuelve en un tiempo circular y cuya estructura es la de bucles que se intersectan y autopenetran en función de la articulación y de la repetición de los elementos discursivos. A la vez, esto implica la puesta en juego de una estructura de pentagrama, de varias líneas que se entrecruzan y que son las que van a permitir que el análisis transcurra en el marco de una operatoria de lectura, es decir, del entre líneas. Hasta la próxima.